Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy 4 de enero de 2022 vamos a dar una vueltecita para ver qué novedades tenemos en el día de hoy, víspera a los Reyes Magos. Venga, vamos a dar la vuelta. Aquí estamos ya a puntito de dar la vuelta. Empezamos como siempre en la esquina de la Torre B, víspera de los Reyes Magos, de la llegada de los Reyes Magos. Ya sabéis, tenéis que poner el agua, la leche, los polvorones para los camellos, que vienen siempre muy cansados del viaje de Oriente. Y espero sobre todo también que hayáis pedido muchas cositas y que hayáis hecho la carta, porque si no, no os traen nada. Bueno, venga, empezamos ya en serio el vídeo aquí en el canal de JR. Ya sabes, suscríbete, dale al like y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Aquí estamos en la esquina de la Torre B. Mirad qué bonita, qué preciosa la esquina de la Torre B, con las lamas completamente desnudas. De momento las pegatinas, esos adhesivos aún no los han quitado, al menos ahora a la que voy a arrancar la vuelta. Luego a lo mejor se ponen en serio, pero de momento no veo ninguna otra plataforma en este lado de aquí para trabajar en la zona. Veo la parte del suelo de aquí de la esquina de la Torre B bastante vacío, muy pocos trabajadores, muy poco material en comparación con estas semanas de atrás, donde teníamos muchísimo material acopiado y que parece que, bueno, ahora cuando crucemos lo vamos a ver. Así que vamos a cruzar de acera y vamos a ver las novedades que tenemos en el día de hoy. Cruzamos, venga, vamos a ver qué tenemos. Esquina de la Torre B, qué bonita es, tío, es que es preciosa. Yo no sé dónde veis esas abolladuras en las lamas colocadas, pero es que creo que son sombras. Está todo perfecto. Venga, vamos a asomarnos. Mirad lo que tenemos en pantalla. ¿Esto qué significa, ¿Qué significa? ¿Habéis visto? ¿Habéis estado en el directo de hoy? Pues solo puede significar una cosa. Y aquí tenemos el nombre exacto de lo que ha pasado en el día de hoy. Especial, como la llegada de la cercha número 10. Ha llegado la cercha número 10, que a lo mejor desde ahora, desde aquí, podemos ver si la están descargando. No, están ahí al fondo, pero aún no las han descargado de los camiones. Pero bueno, eso lo veremos ahora cuando pasemos por Castellana. Tenemos todavía este sistema, nuevo sistema de recogida de aguas pluviales, justo enfrente de la Torre B, donde ya sabéis que han ido tapando, han ido colocando esa tierra y luego compactando para formar ya ese suelo donde en un futuro los aficionados pasarán por aquí y podrán pisar todo orgullosos. Aquí tenemos la esquina de la Torre B, muy poco material, muy poco trabajador, lo que decía antes. Mirad en lo que se ha convertido esta zona de aquí, muy poco material. Parece que estamos en vísperas de un partido, parece que estamos en la previa de un partido. Y así nos asomamos otro poquito más, podemos ver esas piezas que son para la parte de la visera, justamente ya con el encuentro de la fachada sur. Ya sabéis que esos huecos aún no se han tapado, no se espera que se tapen tampoco en este parón, y ya colocarán lo que viene siendo la visera que corresponde a esa zona. Fibrocemento, ¿qué está pasando con el fibrocemento? ¿Han avanzado? ¿No han avanzado? Pues creo que no han avanzado. Ahí tenemos todavía esa zona donde tienen que colocar ese cemento o fibrocemento y que aún no han colocado. Pero bueno, ahora lo veremos desde Castellana. Venga, dejamos atrás la esquina de la Torre B y vamos a Castellana. En estos 2 días no han colocado lamas en esta parte de la fachada oeste. Estuvieron en la semana pasada entera colocando todas estas tiras que tenemos ahora mismo en pantalla, y en estos 2-3 días que tenemos de semana aún no han colocado más lamas en toda esta parte de aquí. Pero parece, solo parece, que están colocando más nexos, porque creo que los soportes verticales contiguos a la instalación de esas lamas no hay nexos. Es verdad que hay nexos aquí y es posible que a lo mejor en el día de hoy o ya mañana coloquen lamas, o veremos a ver la llegada de nuevos nexos para toda esta zona, para todo este hueco donde va a ir las letras de Estadio Santiago Bernabéu. El día que pongan ahí las letras de Estadio Santiago Bernabéu va a ser un día totalmente histórico, Mira que todos los días lo decimos aquí en el canal, pero es que ese día va a ser más todavía. Y aquí arriba pues tampoco tenemos nexos en esta parte, esos huecos que tenemos todavía por tapar, así que la llegada de las lamas todavía van a tardar un poquito en esa zona. Lo que decía al principio, aquí no tenemos ninguna nueva lama, así que parece que todavía en el día de hoy, hasta incluso esta semana ya, cuando empiecen con el parón de los Reyes Magos, no vamos a ver la llegada de ninguna lama a la parte superior de la esquina de la Torre B. Bueno, llegando al montículo de Bélgica,
Y hablando de Hazard, ¿qué os pareció el partido de ayer del belga? Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué creéis? Ya se acaba el contrato el año que viene, 2024. ¿Creéis que hay que echarle, que hay que renovarle? Dejádmelo en los comentarios. Aquí estamos en Castellana un día más, día 4 de enero de 2023. Mirad lo que tenemos en pantalla. Llegada de la Cercha número 10. Por lo visto me han comentado por el pinganillo que en Fuenlabrada ya están desmontando la siguiente, en este caso la 11. Y yo creo que antes del fin de semana es posible que traigan también ya la 11 para empezar a montarla aquí en Castellana. Tenemos los días contados ya, tenemos el contador corriendo a tope, muy deprisa. Y es que el final de mes se acerca, el partido contra la Real Sociedad se acerca. Y eso ya es ir contra reloj para subir todas las cerchas desde el lado norte, desde el fondo norte, ahí en Rafael Salgado hacia la parte de la cubierta, para tener ya las 12 cerchas que completarán la cubierta retráctil. De momento no las han descargado, imagino que a lo largo del día, hasta incluso, bueno, ahí tenemos el útil que utilizan, lo veis, ¿no? Ahí lo amarillo, ese es el útil que utilizan para descargarla del camión y llevarla a la parte de Castellana, así que a ver si nos da tiempo a llegar a la parte de Castellana, justamente allí donde lo montan, para grabarlo y sacarlo aquí en el canal. Hay veces, ha habido casos en el que han llegado los 2 tramos, en este caso han llegado los 2 tramos y luego por la tarde llegó el tercero y último. ¿Será el caso en el día de hoy? Bueno, pues están a punto de enganchar las eslingas de la grúa que está colocada aquí en Castellana para empezar a descargar ya del camión ese tramo de la Cercha número 10. Mientras tanto, sigamos hablando de lo que estamos viendo ahora mismo, de la remodelación del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos esas lamas colocadas completamente desnudas, las que están más cercanas a la Torre C, y estas nuevas lamas, estas 3 nuevas columnas, estas 3 nuevas tiras que han puesto aquí en la parte central de la fachada oeste, donde tenemos todas las lamas completamente con ropa, con ese adhesivo protector que aún no han quitado. Vamos a cambiar un poco de perspectiva, vamos a movernos, que se me suben las hormigas. Aquí estamos un día más en Castellana, 4 de enero de 2023. Sí, 2023, ya hemos cambiado de año, Si alguien sigue en el 2022, malo, Malo, muy malo. Aquí vemos, aún faltan por colocar las lamas en esta columna, en este pedazo de hueco, porque tenemos los nexos completamente colocados e instalados, esperando al recibimiento de las nuevas lamas. Y ahí tenemos a los pedazos de cracks, pues bueno, ultimando todo, rematando para ya acabar con esas lamas que tienen que colocar en toda esa zona. Tampoco veo novedades, tampoco veo mucho movimiento en la parte perimetral de la cubierta oeste. Ahí tenemos esa forma definitiva que va a tener la cubierta oeste en esta zona del Santiago Bernabéu. Aún tienen que seguir perfilando toda esa zona. Y bueno, pues la parte superior de los accesos, ese fibrocemento que hemos visto desde la Torre B, que aún falta una de las zonas por hacer y por rematar. Venga, sigamos hacia Torre C, vamos a ver qué novedades tenemos, porque hay novedades, No sé si habéis estado en el directo del día de hoy, pero tenemos muchas novedades. Ya he dado una vuelta de reconocimiento, he dado otra en directo con todos vosotros. Me falta ya el pinchito de tortilla y un vinito blanco. Ya están cogiendo el útil para descargar los tramos de los camiones, así que me voy a sentar un poquillo, la verdad. Me voy a sentar aquí en el montículo de España, porque es mi país. Aquí al solecito como un caracol, hasta que vayan a coger la pieza y así lo grabo. Bueno, voy a hacer tiempo un poquillo aquí hablando con vosotros. Os voy a contar una cosa que es que me da un poco de vergüenza contarla, pero bueno, la voy a contar porque al final tengo que tener ese feedback con todos vosotros. Hoy me he despertado, aparte de que he puesto los pies sobre el suelo y demás, he ido al servicio y ¿sabéis lo que me ha pasado? Me iba a lavar la cara y yo no sé qué ha pasado en el grifo, que he ido a abrirlo, he ido a subir el grifo, porque el mío se sube hacia arriba y ahí pues ya regulas lo que es la temperatura, frío o caliente. ¿Y sabéis lo que me ha pasado? ¿Sabéis lo que me ha pasado? Una vez que he hecho para arriba, para abrir el grifo, ha salido agua. Ha salido agua. Me he quedado flipado, pero flipado. Bueno, ya en serio, venga, vamos a la obra, vamos a ver qué pasa, que hay mucha gente que no le importa lo que me pasa. Aquí tenemos ya el útil que está enfocando lo que es el tramo. Ahora tienen que engancharlo los pedazos de cracks y ya una vez que esté enganchado pues los llevarán pues donde hemos visto que se están montando todas las cerchas aquí en Castellana. Bueno, pues la paciencia es la madre de la ciencia. Mirad lo que tenemos en pantalla, mirad lo que tenemos en pantalla. Ya están subiendo
uno de los dos tramos que han llegado hoy aquí al Santiago Bernabéu para de nuevo formar ya otra de las cerchas, que en este caso es la 10ª. ¿Os acordáis de la 10ª? De la 10ª Champions del Real Madrid. ¿Os gusta? Esta cercha mola. La van a dejar en posición y la grúa que está detrás, esa pequeñita, que es la que ayuda a hacer esa maniobra, pues esa van a desengancharla por la parte inferior. Ahí vemos cómo está ayudando a hacer la maniobra para la grúa más grande, y ya una vez que esté en posición, en su posición, van a desenganchar esa grúa y con esta que tenemos a nuestra izquierda la desplazarán, la aproximarán a donde estamos ahora mismo nosotros, a este lado de aquí. Qué locura, qué locura, qué rapidez. Ya han quitado las slingas de la otra grúa y mirad lo que está pasando. Ya están desplazando ese tramo, ese mini tramo, pero a la vez grandísimo. Lo están desplazando ya hacia este banco de Castellana. Qué locura, qué locura. Hacía que no veía este desplazamiento, esta maniobra, un montón de tiempo. Siempre que había llegado, siempre les acababan de colocar o las colocaban por la tarde. Mirad, ahora mismo ya está cogiendo forma la maniobra, está a punto de llegar. Ha sido rápido, con todo lo que me he tirado aquí esperando a que colocasen todas las slingas y todo, ha sido rapidísimo. Vamos a aguantar aquí la mirada para que no nos perdamos nada en diferido en el vídeo aquí de JR, para que veáis cómo se está moviendo, al libre albedrío aquí por el cielo del Santiago Bernabéu. No hay ninguna mariposa ni mosca que le impida moverse por el cielo. Hoy, por cierto, totalmente despejado y ha subido un poco la temperatura. Es verdad que por la mañana y por la noche hace bastante fresquete, pero parece que aquí al sol se está tremendo. Sobre todo, bueno, yo como un caracol. Y hay que ver toda la gente que está expectante aquí en la parte de Castellana. Todo el mundo mirando, todo el mundo viendo a ver qué pasa, por qué está pasando esto. ¿Alguien sabrá que esto es para la cubierta o simplemente pues están trabajando en la obra y ya está? Nada. Uy, 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 uy. Ha rozado, al palo, como Juanfran. Lo tendrá que revisar el bar. Bueno, pues se la llevan al lado norte, se la llevan prácticamente enfrente de la Torre C. Ahora mismo la están ya descargando, la están bajando. Así que a ver dónde la dejan definitivamente. Bueno, definitivamente no, provisionalmente, hasta que la monten y la lleven al fondo norte para izarla. ¿Qué está pasando aquí? Tanta expectación. ¿Qué está pasando aquí? Tanta expectación. Si es un tramito, que no es nada así gordo. Ya lo están bajando, Ahora sí que sí. Están bajando el pedazo de tramo. Lo tienen que encajar entre medio de los soportes verticales que están aquí colocados en Castellana. Vamos a andar para verlo mucho mejor. ¿Dónde lo dejan? Ahí enfrente de la Torre C. Se veía un poco raro todo esto sin cerchas, la verdad. Ayer estuvimos bastante tiempo viendo el desplazamiento de las cerchas, en este caso desde Castellana hacia el fondo norte. Vamos a ver qué temperatura hace ahora. Es imposible, tío, esto está mal. Dice 17 grados. Que no hace 17 grados. Que no, que no. Bueno, pues esta cercha es una de las centrales, porque la han colocado en esta parte de aquí. Ya sabéis que en este lado tienen que colocar otro más, y en el otro lado pues es la central, así que luego tendrán que colocar otra en ese lado de allí. Así que nada, seguimos, avanzamos. Esquina de la Torre C, hoy 4 de enero de 2023, vísperas al recibimiento, a la llegada de los mismísimos Reyes Magos a todas las casas del mundo. Espero que hayáis sido buenos, si no, carbón para todos vosotros. Estamos en la esquina de la Torre C de momento. Bueno, mira, en estos precisos instantes están quitando el plástico que estaba ahí colocado en la parte de las lamas completamente desnudas de la Torre C y que llevábamos viendo durante tanto tiempo. Lo están quitando en estos precisos instantes. Ya debe ser que han acabado con los trabajos en la parte superior de los soportes verticales. Dejamos atrás a estos pedazos de cracks. De momento no han colocado lamas en la fachada oeste y tampoco han quitado pegatinas, así que avanzamos. Vamos a ver, porque hoy a primera hora han desplazado también la cercha y ya tenemos las 3, las 7, la 8 y la 9, las tenemos aquí ya totalmente colocadas en el fondo norte. Seguimos viendo a nuestra derecha las mini lamitas totalmente acopiadas, totalmente guardadas, esperando al momento exacto en el que las tengan que colocar en la parte superior de la Torre C. Y en el día de ayer vimos también cómo empezaban a colocar los tablones para que se pueda manejar, para que se pueda mover la grúa Courtois
porque ya sabéis que esta grúa cambia de disposición una vez que desplazan las cerchas de un lado a otro, y a la hora de izar también cambia, es decir, se mueve. Mirad, por cierto, dónde han dejado el tramo, ya prácticamente ha llegado a su sitio, ya está el pedazo de crack llegando a la zona para ver que todo encaje y todo apoye bien. Así que ahí vemos dónde la han colocado. Tenemos las lamas, lo que decía antes, de momento no las han colocado, siguen ahí esperando a la orden de nuestro queridísimo presidente don Florentino Pérez. Y espera, monstruo. Vamos a ver el segundo tramo de la cercha número 10, que está ahí escondido. Vemos que está el camión, también me están viendo a mí, me están observando, me están diciendo, mira, me está grabando. Aquí tenemos las cerchas, bueno, los tramos de las cerchas número 10. Ahí tenemos el de la izquierda, el segundo, y el de la derecha tenemos el vacío, ya porque acaban de descargar, como hemos visto antes, ese tramo en la parte de Castellana. Venga, vamos a seguir, vamos a continuar porque se me suben las hormigas. Venga, vamos a ver cómo van las cerchas, ese montaje que están haciendo en el fondo norte, aquí en Rafael Salgado, donde en el día de ayer vimos cómo empezaban a colocar esos tubos para el inflado y desinflado de las membranas de la casa Ferrari. Ahí vemos cómo ahora mismo están a punto de terminar ya. Ya me he hecho un lío, ya no sé cuál es la 7, cuál es la 8 y cuál es la 9. Es que ya no sé, ya me he hecho un lío. Han puesto todas, las han cambiado de orden. Pero bueno, siguen trabajando. No sé yo si mañana va a haber izado. Es posible que, porque aquí cuando pestañeas ya sabes lo que pasa. Aparte de que te roban, pues es posible que te pierdas cualquier maniobra súper importante. Pero bueno, aquí tenemos el útil, tenemos el balancín que ya está listo hasta que le digan los jefes cuando hay que utilizarlo. Y aquí tenemos, lo que decía antes, la instalación de esos tubos para el inflado y desinflado de las membranas. Ayer estaban por ese lado de allí, por ese extremo, y hoy les vemos que ya están a punto de terminar la cercha. Y he de decir, por lo que veo desde aquí, que parece que ya han colocado todas las bisagras inferiores. Todas esas bisagras que sirven para unir las cerchas por la parte inferior. Ya sabéis que luego en la parte superior las colocan cuando ya están las cerchas ya en su sitio y arriba en la cubierta. Así que yo creo que ya están prácticamente listas, a falta de remates, a falta de retoques de última hora. Y yo auguro, la verdad, que mañana podamos tener otro izado, el izado de la cercha número 7 a la parte de la cubierta, No sé yo qué pensáis vosotros, pero yo creo que ya mañana podemos ver un izado, además, día de Reyes, día de la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Bueno, pues aquí tenemos otra perspectiva de lo que son las cerchas número 7, 8 y 9. Desde aquí se ve muy bien, la verdad, la instalación de las bisagras en la parte inferior de las cerchas, donde en el día de ayer vimos en el desplazamiento que faltaban en la parte central 2 bisagras. Parece que en el día de hoy ya las han colocado, así que vamos a ver qué sucede durante el día de hoy. Y si vemos que hoy por la tarde dejan colocado el balancín en una de las cerchas, en este caso esta, la más próxima a la calle de Rafael Salgado, pues eso ya significa que mañana tenemos izado aquí en el Santiago Bernabéu. Bueno, último vistacito aquí en el fondo norte. De momento en la parte superior no han colocado las lamas, en la parte de la visera, así que creo que me voy a ir ya de aquí. Mira, se ve desde aquí el interior. Se ve un poco el interior, sí, mira. Ahí se ven los asientos, que luego, por cierto, accederemos al interior, así que no te vayas, Quédate conmigo, como diría Pastora Soler, quédate conmigo. Y la otra grúa, la grúa Holland, está trabajando en la colocación de las bisagras para las cerchas que están metidas, esas 6 cerchas que están metidas en la parte de la cubierta, así que luego lo veremos a ver qué están haciendo. Venga, vamos a seguir hacia Padre Damián. Bueno, pues llegando ya a Padre Damián y al lateral este, vamos a dejar esta imagen en movimiento de la esquina de la Torre D. Siempre me gusta hacer esto porque yo sé que a la hora de hacer los vídeos y ver los vídeos, pues la gente le gusta ver la tonalidad que tiene a la vez que te mueves. Esas lamas que están colocadas aquí en la Torre D, donde no presenta muchas novedades. Bueno, prácticamente ninguna, con las lamas totalmente desnudas ya colocadas. Y hablando de lamas, vamos a ver si han llegado lamas aquí al lateral este. Ya sabéis que están todos los nexos colocados en los soportes verticales del lateral este, tanto en la parte norte como en la parte sur. Parándonos un poco en esta zona de aquí, justamente en el Torreón Norte, vamos a ver cómo va la instalación de esos paneles de barandilla, donde, bueno, desde aquí podemos ver esos peldaños que van a tener la parte de las escaleras, donde podemos ver ahora mismo que ya han colocado los peldaños, al igual que en la parte sur.
y bueno, los paneles de barandilla aún no se han completado al 100%. Pero vamos a ver durante estos días a ver si los colocan. Han avanzado también en la colocación de esas pasarelas auxiliares. Vimos otro día cómo colocaban esta de aquí, y como podemos ver que en este lado ahí vemos cómo asoman ya, cómo predominan también las barandillas que van a ir en esas pasarelas auxiliares. No veo que hayan llegado lamas, así que seguiremos esperando con mucha paciencia a ver si llegan las lamas para colocarse aquí en la fachada este. Es que hay que ver, es que hay que ver. Mirad todos los soportes verticales. Tenemos en la mayoría, por no decir en todos, tenemos los nexos colocados, pero aún no llegan las lamas. No llegan las lamas. ¿Qué pasa? Que yo quiero ver ya las lamas instalarse en toda esta zona. ¿Qué está pasando? Al igual que también tenemos muchas ganas de ver la llegada de los dos últimos soportes verticales para cerrar estos dos huecos que quedan aquí en la parte de la tripota. Pero bueno, eso hasta que no traigan las escaleras mecánicas no van a colocarlos. Es que nada de nada. Si me asomo por aquí y aprovecho que ahora mismo está abierto toda esta zona, toda esta puerta, podemos ver que no hay ninguna lama. Es que no hay lamas, no han llegado las lamas. ¿Pero por qué? Si está todo preparado ya para la llegada. Fua, vaya tela. Pero bueno, estamos aquí ya en la parte central del lateral este, Padre Damián y el nuevo edificio. De momento no han enfoscado esta parte como han hecho en la parte norte, como la que tenemos a nuestra derecha. Continúan trabajando en las partes internas del nuevo edificio y la tripota. Y tampoco han extendido más lo que va a ser el suelo del Skywalk, ese paseo 360 grados. De momento continúa igual que ayer. Vamos a bajar modo gran angular de la parte de Padre Damián y el nuevo edificio. Vamos a continuar porque tampoco tenemos muchas más novedades en comparación al día de ayer. Me decían ayer que no había grabado la nueva grúa que estaba aquí en Padre Damián. Sí, sí la grabé. O sea, además yo vi el montaje de la grúa, lo saqué en el vídeo. La verdad que no lo sé, pero aquí la tenemos. La grúa, nueva grúa, bueno, prácticamente como la anterior, ¿no? Y que por cierto ahora mismo están llegando los contrapesos. Oye, huele a sopa y me está entrando un hambre. Huele a sopa. ¿No os huele a sopa a vosotros? Bueno, pues ya estamos en Plaza de Sagrados Corazones, ¿eh? Qué sol más radiante tenemos en el día de hoy, 4 de enero de 2023. Un día más estamos aquí. JR, ya sabes, suscríbete, dale al like a este pedazo de vídeo, que ahora accederemos al interior para ver qué está pasando, a ver cómo va esa demolición de la antigua zona de prensa. Y vamos a emplear un poquito al zoom, vamos a darle trabajo al zoom para que veáis cómo va la colocación de esos paneles de barandilla también en la parte sur de esas escaleras manuales para hacer glúteos, esos culetes que salgan al viento. Y de momento pues, mira, desde aquí se ven bastante bien los peldaños que han colocado en las escaleras, ¿eh? Desde aquí se ve bastante bien, pero bueno, esta parte de aquí va un poquito más rezagada que la parte norte. Así que modo gran angular, mirad la torre A, completamente desnuda, llena de lamitas. De momento en la parte superior, ahora vamos para arriba y vamos a ver si han quitado las pegatinas de esa columna que tenemos que da cara a la parte de de Concha Espina. No, todavía no la han quitado, ¿eh? Todavía sigue ahí, sigue y continúa, resisten esas pegatinas. Y vamos a ver también, a echar un vistazo cómo ha quedado esas paneles de barandilla en la parte inferior de la torre A, donde ya sabéis que han colocado las últimas, terminaron de colocarlas y bueno, este es el resultado a cómo está el día de hoy la torre A, la parte inferior de la torre A. Ha quedado muy bonita, ¿eh? Siguen repasando, siguen rematando, que quede de todo muy bonito. Venga, nos vamos para el interior. No te vayas, no zapes y quédate conmigo. Vámonos para el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy, 4 de enero de 2023, vamos a ver qué está pasando en el interior. Quédate conmigo después de dar esa vuelta trepidante alrededor del Santiago Bernabéu. Venga, vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenemos las 6 cerchas que están ahora mismo en el lado norte de la cubierta del Santiago Bernabéu. Aún tenemos muchas de ellas por la parte baja, todavía con esas eslingas, esos refuerzos naranjas, donde ya sabéis que una vez que las unen, los quitan, y eso es el estado actual a día de hoy de las uniones entre cerchas que están ahora mismo en la parte superior del Santiago Bernabéu. Veremos a ver qué pasa, si suben o no suben una mañana o pasado. Pasado imagino que no, porque es el día, la mañana de Reyes, y todo el mundo tiene que abrir sus regalitos, esos Action Man, esas Barbies que han pedido a los Reyes Magos de Oriente.
Veremos a ver, porque si mañana no suben ninguna, ya me imagino que hasta la semana que viene no veremos el izado de diferentes cerchas a donde estamos marcando ahora mismo, a la parte de la cubierta. Ya sabéis, faltan solamente 6, faltan la mitad para que completemos del todo lo que va a ser la cubierta retráctil, que por cierto, hablando de cubierta, hablando de alturas, mirad lo que tenemos. Estamos viendo ahora mismo in situ lo que está pasando en la parte superior de la visera sur. Están empezando a colocar ya lo que va a ser la primera capa, por fin, por fin, de la visera sur. Mirad, por fin, hoy 4 de enero empiezan a colocar la chapa, la queridísima chapa, esa ansiada chapa que estábamos deseando ya verla cubrir la parte de la visera sur. Por fin, por fin, por fin, por fin. Ya era hora, macho. Mira, 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 la están extendiendo. La están extendiendo en estos precisos instantes. Wow. Wow, 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 wow. Me estoy quedando flipado. Ojalá estar ahí donde están ellos para poder grabar, ¿eh? ¿Os imagináis un directo ahí donde está el trabajador mirando? ¿Os imagináis un directo ahí junto a ellos? Ojalá, estar ahí haciendo un directo junto a los trabajadores mientras que colocan la primera capa de la cubierta. En este caso, la visera sur. Ojo, ojo, porque no me lo esperaba, no me esperaba ese recibimiento al llegar al interior del Santiago Bernabéu. Y empiezan ya a trabajar en la parte de los anfiteatros, en las partes internas, en las galerías, porque se escuchan los pica pica. Vamos a irnos al lateral oeste, porque ya sabéis que construyeron ese muro que ahora mismo tenemos en pantalla y que vimos ayer como novedad en el vídeo. Y aquí vemos como en la parte baja de esa grada, ese nuevo vomitorio, estaban empezando ya a quitar los asientos. No sabemos si por protección o porque van a cambiar los asientos, pero ahí vemos cómo están totalmente sueltos, parecen mis dientes, uno mirando para Cuenca, otro para Mongolia. Y veremos a ver qué es lo que va sucediendo durante todo este tiempo antes de que vuelva a jugar el Real Madrid. Veremos a ver si esta zona se habilita y cómo va a quedar. Volvemos al modo gran angular, pero no nos vamos muy lejos, volvemos al cuarto anfiteatro, prácticamente al filo, con el Skybar, donde vemos que han ido colocando esas piezas. No sabemos si será para la grada o si serán peldaños para las escaleras de acceso en las diferentes partes que tenemos ahora mismo. Y muchos trabajadores, mucho trabajo tenemos durante todos estos días en todas estas zonas de la parte superior del lateral oeste, donde ahora mismo con este pedazo de zoom podemos ver en primer plano qué es lo que está sucediendo en toda esa zona, donde ya sabéis que han ido introduciendo, dejando, acopiando, depositando diferentes palabras. Se pueden utilizar en esta zona, donde veremos a ver si al final habilitan uno de los sectores o alguno de los sectores que tenemos ahora mismo en pantalla. Veremos a ver, porque siempre tenemos muchísimos trabajadores, pero no conseguimos finalizar toda esa parte. No conseguimos llegar a ver, finalizar toda esa parte que tanto trajín se están llevando, porque es que no dejo de ver a trabajadores en toda esa zona durante tanto tiempo. Y al final lo único que veo así novedoso son esas escaleras o peldaños. Es que ya no sé exactamente qué puede ser, si puede ser un principio de grada o simplemente son escaleras. ¿Y qué se sabe de los antiguos palcos triangulares? Porque ya sabéis que fueron demolidos, pero de momento no se ve ningún avance. Ahí tenemos la huella, el rastro de esa demolición de los palcos triangulares, y que a día de hoy, es verdad, tenemos a la empresa Demol. Ya sabéis que la empresa Demol es la encargada en muchos sectores del Santiago Bernabéu de demoler las diferentes actuaciones, nuevas actuaciones que se van produciendo, y que de momento, pues donde los antiguos palcos triangulares, pues parece que no tenemos ninguna otra novedad. A lo mejor vamos a tener así toda esta parte del cuarto, bueno, del tercer y cuarto anfiteatro del lateral oeste hasta el próximo gran parón o hasta el próximo verano. Veremos a ver qué sucede en toda esa zona, porque de momento, lo que digo, pocos avances hay que reconocer que hay en esa zona. Vamos a cambiar de sector, vamos a irnos, aprovechando que también tenemos el césped justo debajo de imagen. Vamos a ver cómo está el césped, porque ya sabéis que al principio de todo esto, cuando empezó el parón del Mundial y el parón de invierno, vimos que toda esta banda del lateral este, todas las zonas de los porteros y demás, estaban totalmente afectadas. Pero ojo, 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 que volvemos a tener a las palomas aquí. Hacía mucho que no las veía y ahora las volvemos a tener en pantalla. No, tío, no.
No, no, no. ¿Dónde está el espantapalomas? ¿Dónde está el espantapalomas? ¿Dónde está? Bueno, llevábamos bastante tiempo sin ver a las palomas y justo ha sido nombrarlo. Y mirad, ahí están recogiendo, comiendo las semillas que se han esparcido por las diferentes zonas, donde ya sabéis que estaban pues bastante afectado toda la zona del césped, y que se ha ido recuperando poco a poco hasta incluso llegar al 99%, 98% de recuperación. Y ahora podemos ver que han vuelto otra vez las palomas. Ahí vemos, vamos a hacer un primer plano en las diferentes partes del terreno de juego del Santiago Bernabéu, donde podemos ver con mucha claridad que ha mejorado muchísimo, Veremos a ver a finales de mes, que jugamos aquí contra la Real Sociedad, cómo está el terreno de juego. Hoy tenemos, ya sabéis que durante 2 o 3 días están las lámparas en un sitio y luego vuelven a cambiar su disposición. En este caso ayer las vimos en el lado sur, hoy las vimos en el lado norte. Vamos a ver, ya que estamos aquí también, aprovechamos esta toma para ver la parte del quesito, esa esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde seguimos viendo justo dentro de ese quesito esa grúa y esos conductos de extracción que parece que siguen trabajando en la zona, y que en un futuro todo eso será una grada de ventilación para el hipogeo. Al igual que si nos vamos hacia la izquierda, pues ya sabéis que en esta grada también se está haciendo lo mismo trabajo, solo que en diferente fondo. Y hemos llegado a ver sacar muchísima tierra de toda esa parte, toda esa tierra que han ido amontonando gracias a esta cinta transportadora y a esos dumpers. Han ido amontonando justo fuera, en la calle, al lado de la puerta 38, como vemos todos los días en el vídeo, en la vuelta al exterior. Y ojo, porque tenemos novedades, Vámonos por arriba a la parte de los palcos, perdón, iba a decir fondos, porque es el fondo sur, iba a decir los palcos VIP del fondo sur. Y es que tenemos novedades. Han como puesto un cristal en esa parte fronteriza entre la grada y los mismos palcos VIP. Esa parte del cristal es para los asientos una vez que ya las personas que contraten esos palcos VIP y en mitad del partido o en el mismo partido quieran salir afuera a verlo, pues ya sabéis que hay unos asientos blancos donde se pueden sentar, y gracias también a esos cristales de separación con la grada del tercer anfiteatro, bueno, en este caso es el segundo anfiteatro, pues pueden divisar el partido. Pero vamos a hacer un barrido de izquierda a derechas para que lo veáis. Eso creo que no estaba en el día de ayer. No estaba en el día de ayer, porque podemos ver que aún están con los plásticos, esas burbujas, no sé cómo se llama el material exactamente, pero podemos ver que ayer eso no estaba, al menos no me fijé. Novedades en el día de hoy, hay muchas novedades en el interior, Hay muchas novedades en el día de... Ahí, dale que te pego, hombre, dale que te pego con el láser. El láser. Ya está, le he dicho, oye, le he comunicado por el walkie-talkie, le he dicho, oye, que hay muchas palomas. Y dice, vale, voy corriendo. Ojo. Ah, vale, no. Digo, ostras, qué mal está el césped ahí. Es que están las lámparas, que parece que está bastante deteriorado, pero no. Es el color que proyecta las lámparas. Madre mía, no me esperaba la colocación de esa chapa en la parte de la visera, No me lo esperaba, la verdad. Parece que ya han colocado eso y se han ido. Ah, no, están ahí. A ver, ¿qué hacen? Madre mía, empieza una nueva era en la visera sur, por fin, Empieza una nueva era. Oye, por cierto, hablando del fondo sur, en los palcos del fondo sur, podemos ver los del lado norte, e igual, han hecho lo mismo, han colocado esas vidrieras, esos cristales, que es que yo juraría no haberlos visto en el día de ayer. En el día de ayer yo no sé si estaban o no estaban, pero no me acuerdo, la verdad. Creo que no estaban, Además que están con sus plásticos todavía y todo, con sus etiquetas, y yo juraría no haberlos visto. Venga, volvemos, vamos al lateral este. Bueno, vamos andando. Por cierto, he pensado en hacer un día una maratón de directo, es decir, empezar desde por la mañana y acabar a las 6 o las 7 de la tarde. Es decir, sin parar el directo, comer con vosotros incluso. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Proponedme un reto, y si llegamos a cumplir el objetivo, hago un día una maratón desde las 9 de la mañana hasta las 6 o a las 7 de la tarde, en directo todo el rato, sin parar. Y no os preocupéis por la batería, porque hay batería de sobra en esta vida. Venga, vamos abandonando la parte central, justamente al lado de la zona presidencial, y vamos a llegar a la parte del mirador
aquí la vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu para ver qué es lo que está pasando en el lateral este. Vamos dejando atrás también las cerchas totalmente colocadas. Ya sabéis que la cercha de la derecha, la grúa Holland, la que está en la torre D, es la que está dejando las bisagras para la parte superior en las cerchas que estaban debajo de la visera norte. Así que veremos a ver cuándo terminan con esos trabajos, porque realmente no se ve muy bien desde aquí todos los trabajos que se están produciendo en la parte de las cerchas. Ayer mis compis Maribel y Edu pillaron lo que viene siendo esta zona de prensa, antigua zona de prensa que estaban demoliendo. Vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando en el lateral este. También vimos cómo estaban trabajando en la nueva grada. Vamos a ver lo que está pasando en la ampliación del túnel logístico antes de pasar a esta zona. Bueno, venga, venimos aquí casi al finalizar el tour. Ayer vimos cómo estaban haciendo pruebas de carga en la parte del techo de la ampliación del túnel logístico y podemos ver que continúan. Hayan colocado lo que parece ser una tronzadora en seco, donde están cortando toda la madera, todo lo necesario, toda esa herramienta para seguir con los trabajos en toda esta zona, y donde podemos ver muchos avances en el día de hoy también en toda esta zona. Vimos cómo hormigonaban toda esa antigua parte de la ampliación del túnel logístico y hoy podemos ver ya empezar a ver las esperas y hasta incluso los paneles de encofrado en los laterales de la siguiente y la contigua ampliación del túnel logístico en esta zona, donde también tenemos muchas novedades. Aquí parece que están preparando la llegada y el recibimiento de nueva ferralla para hormigonar en toda esta losa, futura losa. Así que vamos a quitar el modo gran angular, vamos a ampliar un poquillo el zoom para que veáis exactamente qué es lo que están haciendo. Un poquito de silencio, por favor, que estoy grabando. Gracias. Y aquí tenemos, bueno, en primer plano, un poquito de silencio. Gracias. Parece que poco a poco siguen colocando más ferralla. Nada, me están vacilando. Siguen colocando más ferralla y a la vez que la colocan, pues la van atando. Ahí las tenemos, justo debajo de nosotros, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Justo debajo de nosotros. ¿Y ahí qué están haciendo? Ahí igual. Bueno, están picando, están con un martillo eléctrico picando toda esa zona donde tiene que también ser remodelada. Pero de aquí a unos días veremos todo esto ya totalmente lleno de ferralla y dentro de poquito, hasta incluso ya la semana que viene, empezarán a hormigonar toda esta futura losa. Hombre, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo sin veros? Como os he prometido, aquí tenemos las imágenes del lateral este. Vamos a ver cómo va el avance de la demolición en la antigua zona de prensa. Ahora lo sacaremos, pero mientras tanto vemos aquí bastante movimiento. Es que no se ve nada, tío. Es que no se ve nada. Vimos cómo quitaban esas vallas en la parte del primer anfiteatro, la parte fronteriza del primer anfiteatro con el segundo anfiteatro, pero no sé hasta qué punto han llegado a alinear los pasillos del primer anfiteatro con el segundo anfiteatro. Veremos a ver, ¿eh? Cuando quiten estas vallas que tenemos ahora mismo que nos imposibilitan las imágenes de todo el primer anfiteatro, pues saldremos de dudas. Vamos a ver si podemos enfocar en la parte más cercana al fondo norte. Están colocando más pasamanos, esos antiguos pasamanos que parece que están reciclando para los pasillos. De momento no se van a colocar los nuevos. Pues ahí vemos que en el último pasillo están colocando de nuevo los pasamanos, pues como vimos en el otro que tenemos ahora mismo en la parte central de imagen. También vimos cómo hormigonaban esta parte de la visera de esta esquina, ya está totalmente hormigonada. Y vamos a ver qué novedades tenemos en la parte fronteriza entre el fondo norte y el lateral este, donde todavía no vemos muchos avances, la verdad, con la tapia que tienen que poner en toda esa zona. De momento sigue todo prácticamente igual. Tenemos novedades. Ayer vimos mucho trajín también en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. Vamos a ver con este pedazo de zoom qué novedades tenemos. Aquí lo tenéis en primer plano. Parece que están delineando lo que va a ser el nuevo pasillo, ¿no? Ahí tenemos de diferente color al lado del pasillo naranja como una especie de nuevo pasillo y veremos a ver qué es lo que van a hacer, pero esas son las novedades que presenta esas ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en la esquina de la torre D. Bueno, según el vídeo de Maribel ayer, donde se vio que empezaban a demoler esa parte de la antigua zona de prensa y que contrasté también con el vídeo de Edu, pudimos ver que en esa segundo habitáculo estaba el pica pica totalmente demoliendo toda esa zona, pero vamos a ir poco a poco para encontrarlo en el día de hoy. Ahí está.
no está muy lejos de donde estaban el día de ayer, pero por lo menos han avanzado. A lo mejor por el lado norte también encontramos otra excavadora con el pica pica. No, solamente hay una y se escucha que no veas, se escucha desde aquí un montón. Ahí siguen demoliendo la antigua zona de prensa. Vamos a subir un poquito la mirada para ver si se ve algo en la nueva zona de prensa, pero ya sabéis que se ve poquito, se ve muy poco, incluso nada. La sombra y los andamios se ve fatal. Mira, ahí tenemos, nada, están limpiando, están barriendo. Como yo cuando llego a casa, estoy totalmente castigado y tengo que barrer. Bueno, pues quitamos zoom y volvemos al modo gran angular para despedir el vídeo, ese pedazo de vídeo que ya sabéis que si os ha gustado, déjenme un pedazo de like como solo vosotros sabéis. Y también esa suscripción para seguir apoyando a este canal JR in the Night. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.